Bien, Rulfo pues tenía una educación formal, supongo que se ha mencionado, ¿no? Bueno. Pues muy, digamos, breve. Quizás terminó la primaria, no estamos seguros, pero y eso porque fue víctima de la guerra cristera, que era la persecución religiosa, y pues su padre, su madre, toda su familia desapareció en esa guerra. Y fue en realidad recuperado por la iglesia, por los curas que lo educaron, ¿no? Pero entonces vivió, suponemos, un mundo de fantasmas y de angustia y pérdida que se tradujo extraordinariamente en su obra, no como un testimonio biográfico, sino como una visión dura, irónica, dramática, trágica incluso, del poder y sobre todo del poder extraordinario de los padres, cuya capacidad de destrucción es infinita. Entonces Pedro Páramo es un nombre alegórico. Pedro, piedra, páramo, desierto. El padre es la piedra en el desierto, o sea, una figura incapaz de fecundar la tierra y que permite, al no hacer nada por el mundo, que el mundo literalmente desaparezca. Se cruzó de brazos, dice la novela, y todo se convirtió en un desierto. Entonces es una condena bastante fuerte, dramática y trágica de la autoridad patriarcal, diríamos, y del hombre que se convierte en un cacique, en el poder central de una comunidad y cuya misión realmente es destruirla. Y más aún porque este padre se enamora de una mujer que aparentemente está loca y es lo único que él no puede controlar. Es una mujer que no responde al lenguaje controlable, sino a una subjetividad sin límite, una subjetividad que no se puede leer. Y entonces la novela es, en realidad, se puede leer como una alegoría del asesinato o de la liquidación de la figura paterna. Y está hecha por eso desde el punto de vista de los huérfanos, de los niños, los hijos que crecen en un desamparo radical en el desierto creado por la autoridad y la violencia y la extraordinaria arbitrariedad del padre. Y Rulfo fue criado como huérfano y educado por la iglesia, como decía, pero sabemos muy poco en realidad de su biografía, pero lo que se sabe más o menos es que había leído muchísimo y primero que nada tuvo una educación católica, y una educación católica por sí misma puede ser una educación completa, ¿verdad? Está llena de mitologías, de racionalizaciones de la fe, esperanza, el mundo organizado entre el paraíso, el infierno, el purgatorio, ¿verdad? Entonces uno puede vivir realmente dentro del discurso católico. Y quizás Rulfo nace de esas convicciones que organizan una persona, ¿no? Pero aparte había leído mucho y parece que lo había leído todo. Tenía la fama de haber leído hasta la última novela que acababa de salir en el Paraguay. Se decía eso en México. Y además tenía una excesiva, digamos, relación y frecuentación con la muerte. No que estuviera obsesionado por la muerte, pero sí la muerte es el escenario de su reflexión y de la representación del mundo mexicano. El cementerio es el espacio donde trabaja, ¿no? Empieza cuando la madre le dice al hijo, que se llama Juan Preciado, que vaya a buscar a su padre y que le reclame lo que les debe. Entonces él va al pueblo, a Comala, y cuando llega todos están muertos. Son voces de fantasmas y escuchan murmullos. Se llamaba la novela inicialmente Los Murmullos,
una gran novela, es la más grande novela y la más breve al mismo tiempo de la lengua castellana. Y esta frecuentación excesiva de la muerte le dio a Rulfo pues la fama de ser él mismo un personaje fantasmático. Y Carlos Fuentes contaba que una vez, Carlos Fuentes tenía un terror a los aviones, hasta que alguien le explicó cómo funcionan y dejó de tenerles terror y volaba contento y feliz en un avión. Pero como no sabía cómo funcionaban, les tenía mucho miedo. Y una vez, yendo a un congreso, se sentó al lado de Juan Rulfo. Es el peor compañero para viajar, porque primero que es muy lacónico, era muy lacónico, y luego que simplemente daba malas noticias. Y entonces dice Rulfo, estamos pasando por Guadalajara, y Carlos le dice, ¿y tú cómo sabes? Lo reconozco por el cementerio. Y así pasaba por una ciudad y otra, y a todas las reconocía por el cementerio, y Carlos empezaba a temblar. Pero en fin, esa es una leyenda que él ha cultivado. Tenía como una ingenuidad fundamental, no era un escritor profesional, era un escritor entrañable y pasional y reflexivo y analítico y crítico, que aparentaba ser un escritor inocente. O sea que como si hubiera escrito por casualidad. En México, en los años 60, cuando yo llegué allí, se decía que por su boca hablaba el espíritu. O sea que no había, era como un milagro lo que hubiera escrito, ¿no? No se esperaba que una persona de tan elemental educación pudiera ser un genio de la literatura, pero él lo era. Eso, claro, revela que letrada era la Ciudad de México, ¿no? Una ciudad hiperletrada, en realidad, que no podía entender que un genio podía nacer de una lengua popular. Rosario Castellanos me contó que hizo un viaje en avión también, más largo, de México a Alemania, porque los alemanes lo invitaron a una feria como esta para presentar su libro traducido al alemán. Y Rulfo tenía, no podía controlar la copa, digamos, y rápidamente pues bebía unas copas y era como si hubiera bebido varias botellas. Entonces se perdía. Entonces había una cita con los alemanes para comer, los editores, etcétera, traductores, y Rulfo no aparecía, no salía de su habitación. Entonces Rosario fue a buscarlo, según me contó, y lo encontró debajo de la cama, buscando su dentadura, porque se había dormido y no sabía dónde estaba su dentadura, y Rosario tuvo que meterse bajo la cama también para encontrarlo. Finalmente lo armó y bajaron a comer con los alemanes. Entonces los alemanes le hacían grandes elogios y Rulfo nunca respondía. Bueno, en español hablaban, claro. Nunca respondía, era absolutamente silencioso. Y de pronto estaba tomando la sopa Rulfo y dijo, esta sopa. Y la atención de toda la gente sobre él a ver qué sigue a esa frase, ¿no? Esta sopa. Dijo, pausa larga. Es muy buena. Es muy buena, traducían al alemán. Y entonces después dijo, ¿será por eso, pausa, que los alemanes son tan altos? Eso fue todo lo que dijo. Nunca dijo nada más en esa comida, según Rosario. Rosario era muy amiga de él y cultivaba este mito del Rulfo lacónico, extraordinariamente lacónico, que era un genio sin ninguna capacidad para la elocuencia, digamos. Todo lo contrario de Fuentes, que era un gran elocuente, digamos.